de leyes, o sea que la herramienta para proporcionarnos explicaciones de un fenómeno en casi todas las ciencias son las leyes científicas, ¿no? Es decir, estos enunciados generales. Las ciencias no explican caso a caso, explican a partir de principios generales, ¿no? ¿Por qué la puerta del garage, que es de metal, me cuesta abrirla cuando hace 40 grados de calor? Y porque es de metal y se dilata, y hay un principio físico que dice que todos los metales se dilatan al calor, entonces este caso es explicable a partir de una ley científica, ¿no? ¿Por qué aumentó el precio de, no sé, ay, yo no sé nada iba a decir, ¿por qué aumentó el Bitcoin? Pero no sé nada de eso, mejor no me meto en algo que no sé, pero ¿por qué aumentó el precio de las computadoras, por ejemplo, en los últimos 2 años? Y podría ser porque hay mucha más demanda de ese bien, ¿no? O sea, hay una ley, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, que me permite insertar ese fenómeno en una regularidad y en ese sentido hacerlo inteligible. Entonces, vamos a hablar de leyes científicas, aunque específicamente en ciencias sociales la noción de ley científica es más difícil de definir, porque no tenemos cuestiones, no tenemos regularidades iguales a las que tenemos en ciencias naturales, ¿no? Las regularidades del mundo social son más accidentadas, son más complicadas, hay más variables, pero vamos a tratar de entender que esas generalizaciones, ¿no? Por ejemplo, las generalizaciones que correlacionan la anomia con el suicidio, ¿no? Son leyes en algún sentido del término ley, generalizaciones. ¿Qué son las leyes? Enunciados formulados en base a la observación, a la experimentación y a la medición que expresan regularidades en el comportamiento de alguna parcela de la realidad. Esta es la definición de ley, digamos, ley científica. Puede ser una regularidad respecto del mundo natural, como que se dilatan los metales, o como que todos los cuervos tienen plumas, ¿no? Que es una regularidad empírica, ¿no? Pero son regularidades, cosas que siempre ocurren de la misma manera, eso quiere decir regularidad. ¿Cómo llego a formular una ley científica? Se supone que en base a la observación, en algún sentido de observación, la experimentación y la medición, ¿no? ¿Qué problemas filosóficos se relacionan, qué problemas epistemológicos se relacionan con la cuestión de las leyes? ¿Pueden las leyes científicas capturar leyes naturales? Es decir, las leyes que formulan los científicos en las teorías, ¿capturan cosas que realmente ocurren siempre de la misma manera en la naturaleza? Es decir, ¿logran descifrar la maquinaria de la naturaleza, los científicos? ¿Qué es lo que diferencia una ley de la naturaleza de una generalización accidental, ¿no? Esto es otro problema que nosotros no vamos a trabajar puntualmente, pero que es el problema, digamos, de la legalidad, ¿no? Es decir, yo puedo tener enunciados que tienen la forma de leyes, ¿no? Enunciados que dicen cosas como siempre que pasa tal cosa, pasa otra, pero que no son leyes de la naturaleza. Por ejemplo, mi papá dice que siempre que lava el auto se larga a llover. Entonces nunca lava el auto porque dice que siempre que lava el auto se larga a llover. ¿Cómo llegó mi papá a formular ese enunciado que parece ser una ley? Bueno, él cree, ¿no? Por observación, por experimentación, por experiencia propia, que como cada vez que en el pasado ocurrió eso, en el futuro va a seguir ocurriendo, ¿no? Y además cree que hay una conexión causal entre el hecho de que él se ponga a lavar el auto, ¿no? Y las condiciones climáticas sean tales que se larga a llover. ¿Hay una conexión causal entre mi acción de lavar el auto y cómo está el clima? ¿Yo puedo causar la lluvia lavando el auto? No. No. Evidentemente no, ¿no? Entonces, aunque, imagínense que yo tuve tanta mala suerte, mi papá tuvo tanta mala suerte, que cada vez que lavó el auto en el pasado se largó a llover, ¿no? Es decir, que él se apoyó en todos casos reales, no es que se lo inventó. Cada vez que lavó el auto, durante los últimos 40 años se largó a llover, ¿no? Cada vez. Bueno, puede ser que eso siempre haya estado, ¿no? Los dos eventos no se hayan dado juntos, pero eso no quiere decir que haya una conexión causal entre uno y otro, ¿no? Es simplemente accidental. El gran problema de la ciencia es que
o el gran problema de la filosofía, a los científicos esto les importa bastante poco, pero bueno, el gran problema de la filosofía es decir, ¿qué es lo que tiene como de particular la ley que la diferencia de la generalización accidental? ¿No? ¿Por qué todos los metales se dilatan al calor es una ley y siempre que el agua y el auto llueve es una generalización accidental? ¿No? ¿Qué cosa tiene de particular la primera, todos los metales se dilatan al calor, que la distingue de cada vez que el agua y el auto llueve? ¿No? Bueno, parece que, como así en su enunciación lingüística, no hay diferencia, porque los dos son enunciados que cuentan una regularidad y se basan en la observación de Pero casos en... puede ser la universalidad, profe. Ajá, es cierto, es universal, todos los metales se dilatan al calor, pero piensen que Porque puede capaz haber... que otra persona cuando lava el auto no llueve. Eso quiere No decir. llueve, no llueve, es cierto, es cierto. Eso es una de las características, ¿no? Que se pueda aplicar a muchas situaciones diferentes, ¿no? A muchos casos diferentes. No obstante, hay leyes científicas que por ahí no son tan universales, ¿no? Como todos los metales se dilatan al calor, digamos, que son más restringidas, ¿no? Pero bueno, es cierto lo que dice Tiago, creo, que las leyes científicas, ¿no? No admiten excepciones. Eso es uno de los rasgos que diferencian a las leyes científicas de las generalizaciones universales. También hay generalizaciones en... Sí, Disculpe, se me cortó el wifi y me perdí. ¿En qué? ¿En dónde estamos? estamos hablando de qué características, o sea, dijimos que la explicación científica, ¿no? Utiliza o se sirve de leyes para explicar fenómenos, ¿no? Si yo quiero saber por qué no me abre la puerta del portón hoy que hace casi 30 grados, ¿no? Hay una ley científica que me puede dar una razón para explicar el fenómeno, que los metales se dilatan al calor. Entonces, yo recurro a una ley para explicar el fenómeno que no puedo entender. Lo siguiente que dijimos es qué características tienen las leyes científicas que las diferencian de las generalizaciones accidentales. Y ahí Tiago dijo, una de las características que tienen las leyes científicas es la universalidad, ¿no? Que no se aplican a mí solamente o a mi caso particular, que se aplican a todos los casos que parecen a eso, ¿no? Y yo estaba diciendo que justamente eso es una buena característica de las leyes científicas. No son casuísticas, digamos, son universales, se aplican a todos los eventos de las mismas características. Entonces, una ley universal podría ser la ley de gravitación universal. Esa es distinta a mi papá diciendo cada vez que el agua el auto llueve, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más general, dice algo que no solamente se da para el caso particular de alguien que tiene un auto y que se dispone a lavarlo en ciertas características o en cierto momento del día, qué sé yo, sino que dice, la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masa separados por una distancia igual al producto de sus masas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso explica cosas tan distintas como que yo suelte esta lapicera y se caiga, eso lo explica la ley de gravitación universal. ¿Por qué se cae? Y porque la masa de este objeto, que es muy chiquita, comparada con la masa de la Tierra, ¿no? Hace que la masa de la Tierra ejerza una fuerza que lo atrae, ¿no? Que el producto, ¿no? De las masas proporcional al cuadrado de la distancia hace que esto que está muy cerca de la Tierra, que es muy grande, se caiga. Y explica cosas distintas, ¿no? Que parecen distintas, pero que son producto de la misma ley, como por qué la Luna gira alrededor de la Tierra y no choca contra la Tierra. Y porque la masa de la Luna es más grande que la de esta lapicera, y porque la distancia entre la Tierra y la Luna es mucho mayor que la de esta lapicera con el piso de mi casa, ¿no? Entonces, las leyes son mucho más generales, son mucho más amplias, implican que yo las puedo usar para explicar justamente fenómenos muy distintos, como la caída de este objeto o como, en el caso de Newton, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, ¿no? También hay otro tipo de generalizaciones que son menos fuertes, digamos, que las leyes universales, como la ley de la gravedad, que son las generalizaciones empíricas, ¿no? Todos los cuervos son negros, es una generalización empírica, pero no tiene la misma fuerza que la ley universal. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un cuervo albino, digamos, o que haya
un cuervo de otro color. Admite excepciones la generalización empírica, ¿no? A pesar de que tiene todas las características, qué sé yo, morfológicas, biológicas de ese animal, puede ser que no tenga esta propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque las generalizaciones empíricas son más débiles que las leyes universales. ¿Qué tiene que ver esto con la noción de explicación científica? Que como decía al principio, explicar en el contexto de la ciencia significa, ¿no?, lo que está acá en la opción C, ¿no? No significa dar reglas o dar el significado, significa dar el porqué, es decir, hacer que algo que no nos resultaba inteligible, que no nos resultaba comprensible, se vuelva comprensible. Y para poder hacer eso, las ciencias utilizan o se sirven de las leyes científicas, ¿no? Para explicar los fenómenos, las ciencias buscan establecer y luego aplicar leyes científicas. ¿Qué cosas explica la ciencia? La ciencia explica eventos, procesos o fenómenos. Es decir, eventos como, no sé, la Revolución Francesa, procesos que no son eventos particulares, sino que son procesos largos como la Revolución Industrial, o fenómenos o procesos biológicos, como por ejemplo, no sé, el ciclo del agua, ¿no? Evento podría ser, no sé, que se derrita un pedazo de hielo que dejo en el balcón, ¿no? Proceso podría pensarse como el ciclo del agua, ¿no? Todo un proceso complejo, o fenómenos particulares, ¿no? Como el ejemplo que les presento acá, ¿no? El de el arco iris. Este es un fenómeno, ¿no?, que se produce en ciertas circunstancias particulares. No es tan importante la distinción entre eventos, procesos y fenómenos, ¿no? Podemos pensarlo también en las ciencias sociales, ¿no? Podríamos considerar algún evento histórico, como por ejemplo, no sé, la toma del Capitolio en Estados Unidos desde la última elección, como un evento que se podría explicar a partir de ciertas generalizaciones en ciencias sociales, o algún proceso, como los procesos de independencia de América Latina, ¿no? O algún fenómeno social como, no sé, la desconfianza respecto de la ciencia que suscitó la última pandemia. Pero no es tan importante la distinción entre los tres, sino que entendamos que para todo este tipo de cosas, las ciencias intentan generar explicaciones utilizando leyes científicas. Esto que yo les doy como ejemplo de las ciencias naturales sería perdón, un fenómeno, el arco iris, ¿no? ¿Cómo se explica este fenómeno? Bueno, primero hay que considerar cuáles son las variables, que están en juego en este fenómeno. ¿Cuáles son las variables en este caso? Bueno, primero que haya un observador, porque si nadie lo ve, el arco iris no se produce. Que haya un medio de refracción, que en este caso es la lluvia, y que el sol, ¿no?, que haya una fuente de luz, esté en determinada posición respecto del observador y respecto del medio de refracción. Esas condiciones, la lluvia como medio de refracción, el observador en cierta posición, el sol en cierta posición o la fuente de luz en ciertas posiciones, son lo que vamos a llamar condiciones iniciales, ¿no? Espérenme que no las puse acá, así que vuelvo al cuadrito. Las condiciones iniciales de ese fenómeno, para que se produzca este fenómeno que es el arco iris, se tienen que dar ciertas condiciones iniciales. ¿Cuáles son esas condiciones? El observador en cierta posición, la fuente de luz en cierta posición, el medio de refracción entre el observador y, no sé, el fondo, la fuente de luz, qué sé yo. El modelo de explicación que intenta justamente utilizar las leyes y las condiciones iniciales como argumento que explica por qué se produce un fenómeno es el modelo nomológico deductivo, ¿no? Este es el primer, o el modelo, digamos, más puro o más ideal de cómo debería explicar la ciencia. En nuestro ejemplo tenemos entonces condiciones iniciales, el medio de refracción, el observador, la fuente de luz, ¿no?, en cierta posición, en cierta relación entre ellos, esas son todas las condiciones iniciales, y tenemos leyes científicas, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que explica que dadas estas condiciones iniciales se produzca este fenómeno que es el arco iris? Lo que le explica es lo que se llama la ley de Snell, pero que deriva un poco de las ideas o de las tesis newtonianas de que la luz blanca se descompone cuando atraviesa
un medio de refracción, una luz puntual, un medio de refracción en ciertas características, ¿no? Entonces, además de las condiciones iniciales que describen a partir de qué condiciones se generó ese fenómeno, necesitamos leyes, ¿no? Leyes científicas. En nuestro caso, la ley de Snell o la ley de refracción, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué se llama modelo nomológico deductivo el tipo de explicación que parte de leyes y de condiciones iniciales? Simplemente porque a los filósofos nos gusta mucho el griego y porque ley en griego significa nomos, ¿no? Por eso nomológico. ¿Por qué deductivo? Porque el modelo nomológico deductivo consiste en deducir a partir de condiciones iniciales, ¿no? A partir de una ley, ¿no? Dadas ciertas condiciones iniciales, el fenómeno a explicar, ¿no? Decíamos al principio que explicar quiere decir transformar una situación que al principio nos parece insólita o incomprensible en algo que podamos explicar. El modelo de explicación nomológico-deductivo es un tipo de argumento en el cual, a partir de cosas que conocemos, datos empíricos en nuestro caso, que llamamos condiciones iniciales, y leyes, en este caso la ley de refracción o la ley de Snell, podemos hacer inteligible, hacer comprensible un fenómeno, el arco iris, que al principio nos resultaba ininteligible. ¿En qué consiste este modelo? Básicamente en una operación lógica que consiste en subsumir el fenómeno a la ley. Subsumir quiere decir hacer caer el caso dentro de la ley. Para poder explicar fenómenos desde el modelo nomológico deductivo, tenemos que encontrar, digamos, la ley universal que me dice que siempre que se da A, se da B, que me permite conectar las condiciones iniciales con la ocurrencia del fenómeno en cuestión, ¿no? ¿Qué necesitamos para dar una explicación de este tipo? Bueno, primero identificar todos los datos pertinentes o condiciones iniciales o condiciones de contorno. Estas son todas maneras de llamar diferente a todo lo que es como condición para que ocurra el fenómeno, ¿no? ¿Por qué ocurre o qué debe suceder en el ejemplo del arco iris para que se dé el arco iris? Y tiene que estar lloviendo, y tiene que haber sol, y yo tengo que estar mirando en una posición en la cual las gotitas de agua, ¿no?, sean atravesadas por la luz del sol. Si no, no se produce el fenómeno. Esas son las condiciones iniciales, ¿no? Todas estas condiciones iniciales en la explicación nomológico-deductiva forman parte de lo que se llama premisas datos, es decir, los datos pertinentes o las condiciones que tienen que ocurrir sí o sí para que se produzca el fenómeno en cuestión, ¿no? Las premisas datos, en nuestro ejemplo, describen todo eso: la posición del observador, la condición de que exista una fuente de luz blanca, la condición de que exista un medio de refracción, en nuestro caso la lluvia, ¿no? También ustedes saben perfectamente que pueden producir un arco iris a partir de un cristal, justo ahora no lo tengo acá, a partir de un prisma, ¿no?, que es como lo hizo Newton, descomponiendo la luz blanca, que cuando pasa a través de un prisma se convierte en los colores del arco iris. ¿Qué más necesito para explicar por qué se produce este fenómeno? Encontrar la ley científica que conecta los datos que enunciamos con el fenómeno en cuestión, ¿no? En nuestro caso, la ley de refracción o la ley de Snell, que es de alguna manera un enunciado más específico sobre lo que había dicho Newton sobre la luz blanca, ¿no? Entonces, el modelo nomológico deductivo es un argumento en el cual, a partir de ciertos datos y ciertas leyes que forman técnicamente lo que llamamos explanans, puedo deducir el hecho a explicar, ¿no? En nuestro ejemplo, las premisas datos son: tiene que haber una fuente de luz blanca, tiene que haber un observador en tal posición, tiene que haber un medio de refracción, ¿no? Esas son las premisas datos para que se produzca nuestro fenómeno, que es el hecho a explicar, el arco iris. Siempre que hay, dice la premisa ley, siempre que hay una fuente de luz blanca que atraviesa un medio de refracción, esta luz blanca se descompone en los 7 colores, ¿no? Esa es la ley. Entonces, dados los datos y dadas las leyes, puedo entender, puedo explicar por qué se produce este fenómeno particular. Ese es el modelo nomológico deductivo, y todos los submodelos de explicación, esto está, si no me equivoco, en el capítulo 4, a ver, o 3, siempre me confundo, dame un segundo,
de Klimovsky. En el capítulo 3 de Klimovsky, ¿no? En el capítulo 3 se explica el modelo nomológico deductivo y otro modelo, que es un submodelo del modelo nomológico deductivo, que es el modelo estadístico también, que ahora lo voy a explicar. Este modelo nomológico deductivo lo inventó o lo, no sé, describió un filósofo que se llamaba Carl Hempel. Hempel se escribe con H, Hempel, ¿no? Y para Hempel, el modelo nomológico deductivo era como el ideal de explicación de la ciencia, porque fíjense que si yo tuviese toda esta información, ¿no? Todos los datos pertinentes, y conociera todas las leyes de la naturaleza que me permiten conectar esos datos con el fenómeno a explicar, la explicación sería perfecta, ¿no? Una deducción. Siempre que una luz blanca atraviesa un medio de reflexión, se produce, se divide en estos colores, ¿no? Bueno, esa es la ley, ¿no? Y tengo estos datos, se produce, hay una fuente de luz blanca, hay un observador y hay un medio de reflexión. ¿Qué deduzco de eso, dada la ley anterior? Que se va a producir un arcoíris, ¿no? Es como un modelo de explicación ideal. A partir de este modelo de explicación ideal, que tiene como característica principal contener leyes universales, ¿no? Estas leyes que no admiten excepciones, Hempel piensa en otros modelos que se pueden, digamos, como son parecidos al modelo nomológico deductivo, pero tienen algunas variaciones, fundamentalmente que no tienen leyes universales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la explicación hipotético-deductiva es una explicación en donde, en lugar de tener una ley universal, como la ley de Newton o la ley de Snell, tenemos una ley que es más débil, ¿no? Tenemos una hipótesis, no sabemos si eso es una ley, pero tenemos una hipótesis. Por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar que yo tengo una hipótesis acerca de el comportamiento de las personas en contextos de crisis, por ejemplo, sanitaria, ¿no? Entonces, pienso que las personas en el contexto de crisis siempre van a tender a, no sé, poner en crisis también sus creencias, ¿no? En nuestro caso la ciencia. Eso es una hipótesis. Yo puedo ofrecer distintos argumentos o incluso distintos datos para apoyar esa hipótesis, pero no es una ley universal como es la ley de la refracción de la luz. Entonces, si yo intento explicar algún fenómeno, como por ejemplo la desconfianza en la ciencia que ocurrió, ¿no? Todas estas teorías conspirativas y todas estas dudas y movimientos antivacunas y anticientíficos, que son fenómenos, ¿no? Que se manifestaron durante la pandemia, yo los puedo intentar explicar utilizando mi hipótesis, ¿no? La hipótesis de que siempre que hay una crisis de grandes dimensiones, la persona pone en crisis sus creencias fundamentales, y algunos datos, ¿no? Datos como, bueno, datos que todos conocemos, que ocurrió una crisis sanitaria, que ocurrió una crisis económica, que en algunos casos ocurrió también una crisis política, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo tengo una explicación hipotética de esos datos, y considerándome hipótesis de que siempre que pasa esto otro, que es una hipótesis, no es una ley, puedo deducir el fenómeno de, por ejemplo, los movimientos anticientíficos, ¿no? Ese es el primer submodelo. El segundo submodelo es la explicación potencial, ¿no? En la explicación potencial yo tengo, digamos, menos seguridad incluso que la explicación nomológico-deductiva. ¿Por qué? Porque lo que me falta en la explicación potencial no es una ley universal, sino son los datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del arco iris yo tenía los datos relevantes para explicar el fenómeno, que son la posición de la fuente de luz, la posición del observador, el medio de refracción. En el caso de, por ejemplo, un accidente de aviación, si alguien mira el Discovery y ve Mayday, alerta aeropuerto, alguna de esas, me va a entender. No, alerta aeropuerto no, Mayday, catástrofes aéreas. Me va a entender, bueno, ¿qué pasa en un accidente de aviación? En general, cuando el accidente es grave y se cae el avión y no se puede recuperar la caja negra, lo que se tienen es un montón de hipótesis de lo que generó, lo que causó la precipitación de la aeronave, ¿no? Y se tienen leyes, por ejemplo, leyes que explican qué es necesario para mantener la sustentación de un avión en el aire. Si yo tengo leyes universales
pero no tengo los datos, ¿no? Si vieron ese programa, todo el programa gira en torno de los investigadores de la Comisión de Aeronáutica de Estados Unidos tratando de encontrar la piecita del avión que puede llegar a ser la que produjo el accidente, porque no tengo los datos, como tengo los datos en el caso de la explicación del arco iris. Lo que tengo son leyes que conozco sobre, no sé, la aeronáutica, sobre cómo funcionan los aviones, sobre qué hace que los aviones sigan volando y no se caigan, ¿no? Pero me falta el dato. ¿Qué fue lo que le pasó al avión que se cayó? Bueno, por ejemplo, puedo hipotetizar, ¿no? Tengo el avión hecho pedazos, no tengo la caja negra, ¿no? Sé las leyes de la aviación, pero no sé las leyes, digamos, físicas, no las leyes positivas, la ley física de la aviación, pero no sé qué se rompió. Entonces puedo hacer una hipótesis de que esta partecita, esto que quedó del avión, que parece que está oxidado, ¿no? Era una parte del fuselaje, ¿no? De la cola, por ejemplo, que era necesario que estuviera en buenas condiciones para que el avión volara. Si eso se rompió, eso explica por qué el avión se cayó, ¿no? Hago una hipótesis, no ya sobre la generalización, sino sobre los datos, ¿no? Sobre los datos que hacen que yo pueda deducir o inferir, ¿no? El fenómeno a explicar. Díganme qué se entiende de esto o si es necesario que lo explique de otra manera. Profe, yo lo que no entendía es que en un principio decís que hay leyes universales, pero faltan los datos, y después decís que haces hipótesis a partir de los datos. No, lo que digo es que la hipótesis que hago es sobre los datos, ¿no? O sea, las leyes, por ejemplo, en el caso del avión, no en todos los casos es así, pero en el caso del avión, ¿no? Voy a suponer que las leyes sobre qué se requiere para que un avión se sustente en el aire son leyes universales, ¿no? Supongamos, acepten, digamos que esas son leyes universales. Lo que a mí me falta para explicar por qué se cayó el avión, que es el fenómeno de explicar, son los datos, es decir, ¿qué se le rompió al avión que se cayó? ¿No? Bueno, la hipótesis que hace el investigador, ¿no? Por eso digo, si miran este programa Mayday Catástrofes Aéreas, van a ver que es tal cual el ejemplo, ¿no? La hipótesis que hace el investigador es, bueno, yo no sé exactamente qué se le rompió, porque no tengo los datos, sí tengo la ley que me dice que siempre que el avión se tenga que sustentar en el aire tiene que tener tales y cuales piezas en su lugar, por ejemplo, qué sé yo, estoy inventando, ¿no? Pero no tengo el dato de qué se le rompió al avión, ¿no? Que es lo que me permite deducir, si se le rompe un ala, ya sé, se va a caer a la miércoles el avión. Pero no sé qué se le rompió, ¿no? Porque el avión, nada, pum, se cayó al mar, se carbonizó, qué sé yo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo producir una explicación suponiendo que hay un dato que yo no tengo la prueba empírica de que se le rompió el ala, pero puedo suponer que se le rompió el ala, ¿no? Y si la ley universal dice, para sustentarse en el aire, el avión tiene que tener tal y cual estructura, al avión se le rompió un ala, concluyo, el avión se cayó, ¿no? Si alguno de ustedes vio alguna vez, si no búsquenlo, pues está buenísimo, ya es viejo, ¿no? Para ustedes, pero hay un documental que se llama, creo que Whisky Romero Zulu, no sé si lo vieron, es sobre, ay, me olvidé cómo se llama este director, bueno, después me voy a acordar y se los paso. A ver, lo busco en internet, porque es claro el ejemplo de esto de suponer los datos, en vez de suponer la hipótesis universal, supongo los datos. A ver, espérenme. Es un documental argentino, no sé si conocen el caso de un avión de una empresa que existía en los 90, ¿no? Que era una empresa de vuelos de cabotaje. Whisky Romero Zulu es de Enrique Piñeiro. Estaba gratis en YouTube, si la buscan. Y después hay otras sobre aviones que se caen, que hizo también Piñeiro, que bueno, en los 90, principios de los 2000, hubo algunas catástrofes que estuvieron vinculadas también con la desregulación, de las normas, digamos, de los controles que se ejercían sobre las empresas aéreas. En el caso ese, el que cuenta Piñeiro en esa película, lo que pasó, ¿no? Que no lo sabían porque el avión se hizo percha, es el avión despegó ¿cómo se llama? Aeroparque, ¿no? Y vieron que está bueno, no sé si vieron alguna vez o vieron en la tele que está la costanera enfrente de Aeroparque en Buenos Aires, ¿no? Entonces,
el avión empezó a despegar y se cayó y se estrelló encima, incluso se pegó contra una reserva de gas que había enfrente, así que terrible, explotó todo. Bueno, murieron un montón de personas que iban en ese avión, que era un avión que iba de Buenos Aires a Córdoba. Esto no pasó hace tanto tiempo, pasó 90 y pico, no me acuerdo ahora cuándo. Además con todo eso que tiene, ¿no? la actualidad, por lo menos para ustedes quizás no habían nacido en esa época, pero que era que lo pasaban en televisión, o sea que en el momento que se cayó el avión enseguida lo empezaron a filmar. Lo que descubrieron es que por una falla de funcionamiento al avión no se le habían despegado los flaps, que son unas cositas que están en el ala, yo no sé nada de aeronáutica, ¿no? Pero bueno, en ese momento no lo sabían, porque el avión estaba prendido fuego, era muy difícil juntar las partes, no se encontró hasta un tiempo después la caja negra, o no se pudo, digamos, escuchar la caja negra, ¿no? Tampoco era, creo, demasiado claro lo que relataban el capitán, ¿no? Con la torre de control. Entonces, una explicación de por qué pasó ese accidente es suponer que hay ciertas condiciones que se tienen que dar sí o sí para que un avión empiece a volar, ¿no? Y lo que no sabían, porque no lo pudieron rescatar entero al avión porque estaba hecho pedazos, era cuál de esas condiciones no se cumplió, ¿no? Entonces, lo que supone la explicación potencial es que hay una de esas condiciones que es fundamental para que el avión vuele, ¿no? Que no se cumplió. En este caso, que se despliegue esa cosita del ala. ¿Explico un poco mejor ahí lo que quiero decir? Profe, o sea, vos hipotetizás, digamos, a partir de la ley general y suponiendo la falta de un dato, digamos, o de una condición Claro. inicial en esa ley. Hay algún dato que me falta, que no puedo recuperar empíricamente en este ejemplo porque el avión se ha hecho pedazos, ¿no? O sea, podríamos pensar otro ejemplo, pero pensemos en este que es más fácil, ¿no? Como el avión está hecho pedazos, yo no sé qué es lo que se le rompió. Esa es la premisa dato que me falta. Entonces yo hago una hipótesis sobre cuál es el dato o la cosa que se rompió, que es una premisa dato, ¿no? Que me falta para derivar el fenómeno que intento explicar. Es decir, no hago una suposición sobre la ley, ¿no? Sino que hago una suposición sobre los datos. Por eso es potencial la explicación, ¿no? O sea, puede ser, por eso les digo, insisto, miren Mayday, catástrofes aéreas, que ahí es todo el tiempo, ¿no? Como, aparte está actuada, ¿no? Como, se le pudo haber roto esta cosita, qué sé yo, este tornillo está un poquito oxidado, y o capaz que fue esta otra cosa, o capaz que estaba borracho el conductor, ¿no? O sea, hay como muchas hipótesis, ¿no? Pero esas hipótesis tienen que ver más que nada con el dato que le falta, ¿no? ¿Por qué el avión se cayó al mar? ¿O por qué, no sé, está carbonizado y no se puede recuperar la estructura del avión? ¿O por qué no se puede recuperar algún relato que te diga qué fue lo que falló? Entonces, la hipótesis, lo que se supone es algún dato que te falta para dar una explicación, no la ley, digamos. Ahí va mejor, ¿nos convence? Sí, profe, o sea, hipotetizás sobre algo que no sabes, básicamente. Así. Sobre algo que no sabes, que es un dato. O sea, yo sé que los aviones no vuelan, no sé, sin combustible, yo sé que los aviones sin alas no pueden volar, digamos, o sea, si es un avión, si es un helicóptero, se mueve de otra manera. Pero si es un avión y le falta un ala, yo sé que no puede volar. Eso no es una hipótesis, ¿no? Eso es una ley, digamos, porque está comprobado suficientemente. Ahora, lo que no sé es qué le faltaba al avión para volar, ¿no? Y en ese caso hay un dato que me falta. Y yo supongo que puede haber sido porque se le rompió una ala. Supongo que puede haber sido porque, no sé, el piloto, como en el ejemplo que les cuento de la película argentina, el piloto no activó los flaps, ¿no? O no andaban los flaps, que eran estas cositas que tiene el ala y que hace que el avión pueda despegar, ¿no? O sea, supongo, porque no tengo esa información empírica, ¿no? Si yo tuviese toda la información, entonces si yo tuviese filmado el momento en que se cae el avión, no tendría que suponer que le faltó, vería, se le salió un ala, por eso se cayó, ¿no? Pero como no lo tengo registrado, tengo que hacer una hipótesis de qué es lo que falló, ¿no? Hipotetizo un dato, ¿no? Supongo un dato que no tengo, eso es lo que hago. A ver, para abreviar un poco porque ya se nos hizo un poco largo, entonces, la explicación nomológico-deductiva es como el modelo ideal. De ese modelo ideal se desprenden los submodelos de explicación nomológico-deductivo, que son
la hipotético-deductiva, ¿no? En donde lo que yo supongo es la ley, o sea, en vez de tener una ley que dice siempre que pasa A, pasa B, tengo una hipótesis que dice siempre podría ser que siempre que pase A, pase B. En la explicación potencial lo que supongo son las premisas datos, ¿no? Tengo una ley, siempre que pasa A, pasa B. Ahora no sé qué pasó, ¿no? No sé si pasó A. Entonces voy a suponer que pasó A, ¿no? Voy a suponer un dato, ¿no? Y la explicación causal, que simplemente es lo mismo que la explicación nomológico-deductiva, pero la particularidad que tiene es que esa relación, siempre que pasa A, pasa B, es una relación causal, no de coexistencia. Es decir, si, no sé, si pongo la mano en el fuego me voy a quemar, ¿no? Es una explicación causal. El fuego quema la mano, es una causa, dolor, causa, no sé, que se achicharre la piel, ¿no? Es una explicación causal, ¿no? Es temporal y ontológicamente una cosa causa la otra, ¿no? Si primero prendo el fuego y después pongo la mano arriba, bueno, me va a quemar la mano, ¿no? Una cosa es motivo de que la otra cosa pase. Hay otros tipos de leyes científicas, ¿no? Hay leyes causales y hay leyes de coexistencia, que por ejemplo establecen que dos propiedades siempre van juntas, ¿no? Por ejemplo, que algo sea un cuervo y sea negro, ¿no? Son propiedades que van juntas, ¿no? Que algo sea, vamos a algo más general, porque eso es empírico, que algo sea una solución alcalina y que tenga cierto pH, son propiedades que van juntas, ¿no? Son propiedades que coexisten. Ahora, que siempre que un metal se expone al calor, se dilata, es una relación causal, ¿no? Las explicaciones causales son explicaciones nomológico-deductivas que la única característica que tienen de particular es que usan leyes causales, pero son explicaciones nomológico-deductivas. Hay explicaciones nomológico-deductivas que no son causales, sino que utilizan leyes de coexistencia. No es tan importante eso, es solamente un dato para agregar a qué tipos de explicaciones nomológico-deductivas puede haber. Después hay otros tipos de explicaciones que no necesariamente coinciden, ¿no? O tratan de coincidir con el modelo de explicación nomológico-deductiva. Estas son la explicación estadística, que ahora la voy a tratar de sintetizar, que lo que tiene de particular es que utiliza una forma de razonamiento que no es deductivo, ¿no? Sino que es inductivo, ya vamos a ver en qué consiste eso. La explicación parcial, que ahora vamos a ver en qué consiste, la explicación conceptual y la explicación genética, creo que esos son todos, y las teleológicas y por comprensión y significación. Voy a tratar de ser breve en esto, ¿no? Estas explicaciones, lo que dice otros modelos de explicación científica en el PowerPoint y también en el texto de Klimovsky, son modelos que ya no se parecen a la explicación nomológico-deductiva, es decir, que no tienen las mismas características, no tienen premisas leyes, premisas datos, y de esas dos cosas se deduce el fenómeno a explicar, sino que tienen otra estructura. Las explicaciones estadísticas son explicaciones en las cuales a partir de una relación de probabilidad y algunos datos, yo puedo inferir inductivamente una probabilidad, ¿no? A partir de un salto inferencial. Por ejemplo, supónganse, este ejemplo me parece que es más claro que el texto que les puse ahí, ¿no? Que yo tengo algún tipo de ley estadística o de generalización estadística. Por ejemplo, que el 75% de las personas que fueron inoculadas con la vacuna AstraZeneca no desarrollaron coronavirus. O que el 75% de las personas que fueron tratadas con la medicación, no sé, ahora no me acuerdo ninguna de las que se usaban para tratar el coronavirus, con el ibuprofeno inhalado, 75% de los casos graves que fueron tratados con ibuprofeno inhalado, lograron curarse, lograron superar la enfermedad del coronavirus, ¿no? Ahora, esa es una ley estadística, esa es una información que se obtiene a partir de los estudios clínicos y que me dice, no siempre, no es que todas las personas que se vacunaron con AstraZeneca no se inmunizaron, digamos, respecto del coronavirus, el 75%, ¿no? No todas las personas que fueron tratadas con ibuprofeno inhalado se curaron de la enfermedad, el 75%. Es decir, no es una generalización universal, es una ley estadística,
¿no? Ahora, yo tengo que Juan tiene coronavirus, ¿no? Y entonces puedo pensar que si lo trato con la droga esta, el ibuprofeno inhalado, hay alguna probabilidad de que Juan se cure de la enfermedad, ¿no? Entonces, si Juan se curó, si el fenómeno que intento explicar es que se curó, que no sé, superó una enfermedad grave causada por el coronavirus, y que además fue tratado con la droga X, ¿no? Puedo pensar que Juan está dentro de ese 75% de las personas que se curaron a partir de la administración de cierto tratamiento o que desarrollaron inmunidad porque se le puso cierta vacuna, etc. Es decir, yo tengo datos, ¿no? El dato aquí es que la persona tiene la enfermedad y que se curó, que es el explanandum, lo que intento explicar, y tengo leyes estadísticas que me correlacionan probabilísticamente, ¿no? La curación de la enfermedad, en este caso, con el uso de la droga o el uso del tratamiento, ¿no? Entonces aquí no tengo una deducción, yo no puedo deducir que Juan se curó porque se utilizó tal tratamiento, porque no siempre pasa eso, ¿no? Hay un 75% de probabilidad. Lo que sí puedo deducir es que si Juan tenía la enfermedad y fue tratado con la droga X, entonces es probable que Juan haya pertenecido al 75% de la población que se cura con la droga X, ¿no? Pero esto no es una explicación legal, puede ser que a Dios lo haya curado, no sé, a Juan lo haya curado Dios, o que a Juan lo haya curado, no sé, otro tratamiento menos usual, ¿no? Que le hayan dado eso que tomaba Trump, ¿no? Y que, bueno, y que milagrosamente no se haya muerto y se salvó, ¿no? Por eso la afirmación, que es el explanandum, el fenómeno a explicar, ¿no? Se explica de manera inductiva, porque hay cierta probabilidad, ¿no? Yo creo que, dadas estas condiciones, que fulanito tenía la enfermedad de X y que había sido tratado con la droga X, tengo cierta probabilidad de que él entre en ese porcentaje de personas que se curaron con ese tratamiento, ¿no? Pero eso es una inducción, ¿no? Eso es un salto inductivo, yo no estoy seguro, puede haber sido otra cosa lo que curó a Juan de la enfermedad, ¿no? Ese es el modelo estadístico, seguramente tienen otros ejemplos de modelo estadístico porque hay muchas leyes estadísticas en economía y en ciencias sociales, ¿no? Que nos permiten hacer este tipo de inferencia, pero el modelo de explicación que se genera con una ley estadística es de este tipo, ¿no? Inductivo estadística, no es una ley, no es una explicación, perdón, nomológico-deductiva. Los otros modelos de explicación, bueno, la explicación parcial la voy a pasar porque es un caso medio oscuro, pero después en todo caso la miran en la presentación o directamente en el texto de Klimovsky, ¿no? La explicación parcial solamente se puede explicar un aspecto del fenómeno a explicar, no el fenómeno completo, esa es la característica que tiene, es decir, no puedo explicar por qué se provocó la revolución, pero sí puedo explicar por qué se produjo, no sé, cierta serie de levantamientos que se relacionaron con ella, ¿no? La explicación conceptual es parecida, ¿no? Necesito insertar el fenómeno en una estructura más amplia de la cual es resultado, ¿no? No es tan importante por ahí que sepan esas. Los que me interesa que sí se graben un poco más son las del modelo nomológico deductivo, ¿no? Y la explicación inductivo-estadística. La explicación genética es muy fácil de entender, es la explicación que utilizan las ciencias como la historia, ¿no? Que lo que hace es ir hilando hechos que culminan con el fenómeno a explicar, pero que necesariamente no se establece entre ellos una relación causal, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero explicar la Revolución Francesa, la ciencia histórica podría explicar, bueno, se dio primero este hecho que tenía que ver con el aumento de los impuestos, se dio este hecho que tenía que ver con la hambruna y no sé qué situación climática que produjo, no sé, tal cosa en las cosechas. Se daba esta situación que era la opulencia de la monarquía francesa, ¿no? Todas esas situaciones entre sí no están conectadas causalmente con la Revolución Francesa, pero me permiten explicar qué fue lo que generó, justamente por eso es genética, eso, lo que generó ese
esa revolución, ese movimiento social, ¿no? No hay relación causal, pero nos permiten hilar genéticamente distintos hechos que darían sentido a el evento o el proceso que intento explicar. Las explicaciones teleológicas son explicaciones que se diferencian de las explicaciones genéticas porque en vez de hilar simplemente hechos que podrían dar inteligibilidad al fenómeno que intento explicar, lo que intentan hacer es dar sentido a un hecho, a un explanandum, a un evento actual, a partir de un hecho en el futuro, ¿no? O insertándolo en una estructura de funcionamiento. Esto que parece muy complicado es en realidad muy sencillo. En las explicaciones teleológicas por intenciones, teleológico quiere decir en vistas a un fin, ¿no? La teleología es la perspectiva filosófica que intenta explicar a partir de una finalidad, ¿no? En las explicaciones teleológicas por intenciones, yo intento explicar el hecho de que mi amiga no quiera salir conmigo este sábado al boliche, a pesar de que se puede y no sé por cuánto tiempo más, entonces le digo, vamos al boliche, que quiero salir, que me peleé con mi novia y quiero salir, qué sé yo. Mi amiga dice, no, este fin de semana no. ¿Qué puede explicar la conducta actual de mi amiga? Bueno, puede explicar su conducta actual que tenga motivaciones, ¿no?, para actuar de cierta manera en vistas a un hecho futuro. Por ejemplo, mi amiga quiere aprobar el parcial de Introducción a las Ciencias Sociales, de Epistemología, entonces se va a quedar este fin de semana leyendo los apuntes de Klimovsky y estudiando los modelos de explicación científica y no va a salir conmigo al boliche, ¿no? Entonces, la intención de mi amiga, rendir satisfactoriamente el parcial, es lo que explica su conducta actual. Esa es una explicación teleológica por intención. Una explicación teleológica por funciones y metas es una explicación teleológica que lo que hace es tratar de insertar un evento, algo que se intenta explicar, en un mecanismo. Por ejemplo, ¿por qué respiramos? ¿No? Es el fenómeno que intento explicar, que respiramos. Bueno, respiramos porque el organismo humano necesita de un intercambio constante en el que ingresa oxígeno y exhala dióxido de carbono, y los pulmones oxigenan la sangre y qué sé yo, ¿no? Entonces, inserto la función que la respiración cumple en una estructura más amplia, que es la de la supervivencia del organismo, y logro explicar justamente para qué está, digamos, esta función o estos órganos o lo que sea, ¿no? En el último caso, las explicaciones por comprensión y significación son las explicaciones que veníamos viendo la semana pasada, que son propias de las perspectivas comprensivistas, ¿no? Esto repite simplemente lo que defiende la posición comprensivista. Para entender específicamente un fenómeno social, ¿no?, es preciso captar las variables en juego, comprender la situación, ¿no?, y ponerse en el lugar de los actores sociales. Tratar de entender empáticamente cómo actuaríamos nosotros si fuésemos agentes de esa situación. Volviendo entonces a los tipos de explicación que me interesa que sepan. La explicación nomológico-deductivo es como el modelo de explicación ideal, digamos, aunque es un modelo de explicación que no es tan frecuente en las ciencias sociales porque es muy difícil tener leyes universales, ¿no?, pero que sí es muy frecuente en las ciencias naturales, específicamente en la física. Este es el modelo de explicación nomológico-deductiva. ¿Qué es la explicación nomológico-deductiva? Un argumento que toma como premisas datos, información en las condiciones iniciales, que toma como premisa ley, una ley universal, y que a partir de las premisas datos y de la ley universal deduce el hecho a explicar. En nuestro ejemplo, el arco iris. La del arco iris es una explicación nomológico-deductiva. ¿Qué submodelos de explicación nomológico-deductiva es importante que ustedes tengan más o menos en mente? La hipotético-deductiva, que la diferencia es que en vez de una ley tengo una hipótesis. La potencial, que la diferencia es que en vez de los datos, supongo los datos, no tengo los datos empíricos, los supongo. Y la explicación causal, que es igual que el modelo nomológico-deductivo, la única característica que tiene es que la ley universal es una ley causal. Dice, primero pasa A, luego pasa B. Los otros modelos de explicación científica, el que más me interesa que sepan, es el modelo estadístico de explicación, porque este es el que más frecuentemente ustedes van a encontrar en ciencias sociales y especialmente en economía.
De los otros modelos, el potencial, el parcial, no son tan importantes. Sí es importante el genético tampoco, además es fácil de entender, no importa. Los que sí son importantes son las explicaciones teleológicas, porque esas son explicaciones propias de las ciencias sociales. O sea, explicar a partir de las intenciones de un sujeto es una explicación clásica en, no sé, psicología, por ejemplo, ¿no? La explicación teleológica por intenciones es muy importante, por funciones es más difícil, quizá tendríamos que pensar otros ejemplos, pero de las explicaciones teleológicas esa es la importante, y por supuesto las explicaciones por comprensión y significación, porque son el tipo de explicación científica que las posiciones comprensivistas aplican o creen que se debe aplicar a la explicación del mundo social. De todos modos,